Muy buenas noches. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Mi nombre es Ricardo Noriega Salaverry y este es nuestro programa, vuestro programa, La Nueva Constitución. Como ustedes saben, durante esta semana acá en la cumbre, lo que significa el centro de los pueblos del Tahuantinsuyo, la Gran Cusco, hemos llevado a cabo un excelente programa donde líderes de todo el Perú, inclusive de Bolivia, que vamos a tener la oportunidad ahora de conversar con él, nos han visitado. Pero ustedes recordarán que el sábado pasado yo hablaba de alguien muy importante para nuestro corazón, de dos maestras. Yo venía de Andahuaylas y les conté la anécdota totalmente doloroso, por decirlo menos, de Margarita y Noemí. Ellas viven en Andahuaylas, una de ellas embarazada, tiene que salir a las 3 de la mañana para irse como profesora rural y llega a las 8 o 9 de la mañana, pero ya no puede regresar a Andahuaylas, es que tiene que quedar toda la semana. Y nuestro gobierno le pide que se capacite. Para subirle de 1.000 soles, vale decir, no llega a $300, y este programa va al extranjero, por eso quiero visualizarlo en dólares, y simple y llanamente no tiene ninguna posibilidad de darle educación a la criatura que va a nacer y a la hijita que lleva en los brazos, mientras los ministros se duplican el sueldo. Todo esto lo relatamos el sábado pasado, pero hablamos de un gran estudioso, un profesional de nota, don César Achín. Como les dije, él es el líder director de Punto de Vista y Propuesta, lo pueden ver en la red, es muy fácil. Llega a todos los países del mundo con su red, con la cibernética, pero además de ser matemático, de buscar todos los cálculos actuariales, es un patriota, personas que así necesitamos en el país. Y él hizo el estudio que yo comencé a leerlo sobre la derrama magisterial. Esa derrama que allá en la Lima Virreinal, que es mi ciudad, pero yo no creo que los limeños seamos de primera categoría, succiona, coacciona, discrimina y se quedan con casi 6 millones de soles mensuales porque al maestro le quita 19 soles 50 a la fuerza, a mano militar. Lo que nos dijo César Achín por medio del documento que yo leía fue sorprendente. Ahora, hermanas, hermanos, lo tenemos en vivo y en directo. César, es un honor tenerte acá en este programa y que nos transmitas, además de lo que trasunta tu estudio, que es brillante, y dicho sea de paso, es tan largo y tan sesudo el estudio, que no ha habido tiempo de finiquitarlo. Eso queda para los próximos programas. ¿Qué nos podrías complementar a ese estudio respecto al estatus de los maestros y las maestras? En primer lugar, muy buenas tardes a los televidentes de este prestigioso canal del Cusco. Comenté que, y está en la introducción del documento que yo publiqué el año 2007, modificado brevemente el 2010, sobre la derrama magisterial. La derrama magisterial que nace por un decreto supremo el año de 1965, cuando era presidente Fernando Belaúnde, por un decreto supremo. Han transcurrido tantos años, es la única institución de carácter asociativo, de carácter compulsivo. ¿Qué quiero decir? Que por el solo hecho de un docente que recién ingresa a trabajar a la escuela pública, le descuentan sin consulta automáticamente al día de hoy 19.50. El día de hoy es innegable el crecimiento de la derrama, porque calculo que al momento ellos recaudan, sin necesidad de mover ningún dedo, 8 millones mensuales de más de 350.000 maestros de una cuota de 19.50. En el estudio que hice, que envié al Ministerio de Educación el 2007, y al no tener ninguna respuesta volví a lanzarlo el 2010, yo planteaba, hacía el análisis en el documento, de que tiene un problema central.
que han adecuado un estatuto que resulta pues agresivo, si hablamos en términos democráticos, porque se elige el 70% del directorio de la rama magisterial, que son 6 miembros, los pone el SUTEP, el sindicato de los maestros. Y nosotros sabemos que el control político del SUTEP lo ejerce una organización política, contra la cual yo no tengo nada. No estoy en contra de ninguna organización política, me voy simplemente al manejo. Es Patria Roja. Entonces, si manejamos tanto dinero de los docentes, yo he estado revisando a raíz de que me invitaste para este programa, el portal de la derrama magisterial. Ellos al día de hoy a un maestro que se retira le están dando, después de 30 años de aportes, algo así de 7.000 y tantos de soles. No he hecho mayores cálculos, pero si hacemos un estudio actuarial del primer año a los 30 años de ese maestro, aplicando una tasa de operaciones pasivas del sistema bancario comercial, podríamos llegar que ese docente puede estar recibiendo más de los 7.800. ¿Le da una serie de beneficios? Sí, pero la derrama magisterial, como si fuera un negocio, se ha llenado de activos, hoteles 5 estrellas, al cual cuando los docentes asisten, por el simple hecho de decir usted es docente, su código modular, pase y le cobran fuerte, que lo descuentan por planilla. Entonces, y los hoteles lo tienen porque ellos invirtieron una cantidad de dinero en una financiera, Arcos me parece, el banco quebró en ese momento, los Picasso, y parece que muchos hoteles ellos lo recibieron por concepto de pago. Entonces, ahora, redondeando esto, la derrama magisterial el día de hoy creo que están, según el portal he visto, más de 6.600 millones tienen, pero imaginemos lo siguiente, ¿qué pasaría si es una gran institución con muchos recursos financieros y activos? Si hacemos la elección democrática de los docentes que deben dirigir la derrama magisterial, en el esquema que yo planteo en el estudio, no parece, queridos docentes del Cusco, de la escuela pública en particular, que sería más democrático que dirijan esa institución los dueños de la institución, no los dueños de una organización política, sino ni de un sindicato, por más respetuoso que sea, sino los propios docentes que elijan democráticamente. Tenemos organismos como la OMPE que puede financiar y supervisar, elegir de los maestros más idóneos, que tengan formación en capacitación en gestión administrativa, y se escoja los mejores docentes que no tengan conflictos. Por supuesto, César, ahí te quiero interrumpir porque el sábado pasado adelantamos. Yo he visto el esquema como un expositor en Andahuaylas, donde ha habido miles de profesores, y luego el Jueves Santo y Sábado de Gloria allá en Abancay. ¿Qué pude percibir? César, el maestro está insumiso, hostil, rebelde a una cúpula, y yo ratifico, no tenemos nada contra un grupo político, que en este caso es Patria Roja. Pero ahora te voy a hablar como abogado. Yo he analizado tu brillante estudio y llego a la conclusión que del año 65, con el gobierno del señor Belaúnde, hay ahí un intrínculis totalmente raro, que ha nacido un decreto supremo donde prácticamente se le da a esta cúpula gobernante allá en la Lima Virreinal el dominio como si fuesen accionistas de una empresa privada. Entonces el maestro va y pide un préstamo y le cobran más que la tasa de interés del Banco de la Nación. Tú creo que estás dando en el clavo, estás poniendo como sugerencia que no vayan a la banca comercial, donde el señor Romero, al Interbank, a los bancos extranjeros, donde es el uso y costumbre, y no estoy levantando un cargo bajo la mesa. Oye, ¿cuánto me vas a dejar en depósito? Le dice el banquero, te voy a dejar 8 millones de soles mensuales. Ah, ya, a ti te corresponde tanto de
coimisión. Eso es un acto ilegal. Presumo que tiene que ser así, no cabe otra. La solución de César es una cuenta para usted, hermana maestra, una cuenta en ahorros, donde el sistema de ahorros, la banca te va a pagar, hermana mía, hermano mío, una tasa de interés superior. Y cuando el maestro va, como me dijeron allá en Apurímac, a pedir un préstamo, no solamente la tasa, sino todo el trámite que tiene. Y nosotros, César, que hemos estado en muchos eventos ahí en La Derrama, un gran edificio sumamente lujoso, tenemos una burocracia que a ojos vistas salta, ¿no? Yo quisiera rubricar que en tu exposición, porque tenemos una gran cantidad de líderes que nos han acompañado durante esta semana en nuestro magnífico evento llevado a cabo acá en el Cusco, ¿cómo rubricarías? Yo ya tengo como abogado, y lo dije el programa pasado, artículo 200 de la Constitución, acción popular. Necesitamos 5.000 firmas. Comenzar a correr las 5.000 firmas. Y nos tumbamos ese decreto supremo, no para que el gobierno tome La Derrama, no, para que usted, el maestro, que verdaderamente es copropietario, yo lo veo así, César, no sé, la composición societaria de La Derrama está totalmente prostituida, porque si tú fueses maestro, debería ser copropietario, asociado. Acá es de una cúpula. ¿Qué piensas sobre eso, César? Claro, los verdaderos dueños de la derrama magisterial son los docentes de la escuela pública. Son quienes vienen cotizando hace muchísimos años. Yo conozco que ellos hacen, los directivos. ¿Cómo es posible que una institución política y una organización esté tantos años nominando a los miembros del directorio? En ese directorio de seis miembros, el 70% son elegidos por el SUTEP. No es una elección democrática. Y dos son del Ministerio de Educación. Entonces, los maestros tienen que tomar la gestión y dejarse de hacer un festival como si fuera un negocio, la derrama magisterial, y centrarse en algo fundamental, el conocimiento, la capacitación docente. Con esos dineros que hay, hace mucho rato, estarían produciendo vía convenio computadoras, laptops para los docentes. Tienen para conversar con los amigos venezolanos que tienen las canaimas, con los amigos de Bolivia que están ellos produciendo sus propias laptops y con software libre. Qué interesante. No generando dependencia, con bibliotecas que podían tranquilamente una institución dedicada fundamentalmente al conocimiento estaría sí negociando con el Ministerio de Educación para proveerle en venta para los fondos de esos maestros dueños de la derrama magisterial las laptops. Perfecto. Yo te agradezco, César, porque este es un esquema que creo que el maestro y la maestra lo capta perfectamente. Nosotros nos vamos a ir a un par en todo esto de lo que significa entrevistas y vamos a pasar para que ustedes tengan la oportunidad de seguir escuchando a los líderes que nos han acompañado durante toda esta semana. Y a ti, César, no bajes la guardia, continúa. Esto es lo importante, querer al Perú. Muy gentil. Muchas gracias, Ricardo, y gracias a los televidentes.
Ustedes recordarán algo que considero fue muy importante acá en esta región tan querida. Era el 29 de febrero, acá en el Paraninfo de la universidad más importante, la segunda después de San Marcos en Antigüedad de América, en el Paraninfo de esta gran universidad, San Antonio de Abad, tuve el honor de acompañar a un distinguido embajador, don Eduardo Carrillo Hernández, para hablar de un tema sumamente sensible. Tuvimos un lleno completo en uno de los auditorios más grandes acá del Cusco, y el embajador tocó el tema de los fundamentos de hecho, como nosotros le llamamos, respecto al triángulo terrestre, al intento de ingresar a ese triángulo que nos pertenece, que es peruano, y él con una calidad sumamente importante transmitió ello. Justamente en esta gran cantidad de líderes que nos han acompañado durante esta semana en nuestros eventos que hemos tenido aquí, él nos acompaña, y para mí, Eduardo, es un gran gusto estar contigo. ¿Y qué ha pasado esta semana? Tú has visto que el presidente Humala ha salido a hablar de que ya con Chile se terminó el asunto. De repente nos puedes comentar algo de eso, Eduardo. Muy buenas noches a todos. En primer término, deseo agradecerle al doctor Ricardo Noriega Salaverry, ¿no? Invitarme a tan prestigioso canal como es RTV El Diario, en un prestigioso también programa como es Nueva Constitución, que lo dirige tan acertadamente. Por su intermedio, transmitir un saludo muy cariñoso a toda esa distinguida teleaudiencia, ¿no? Y al pueblo en general del Cusco, y decirle que estoy muy contento de estar nuevamente en el ombligo del mundo. Qué bien, ¿no? Qué bien. Me encanta lo que me pregunta mi querido doctor Noriega por una razón muy simple. En estos momentos vivo una situación de indignación y preocupación. Francamente, que ya no me sorprende, en honor a la verdad, pero esa forma de tratar de arreglar el problema de espionaje con Chile me parece vergonzoso, porque no se puede mantener al margen al pueblo peruano. El espionaje no atenta solamente contra la figura del presidente de la República, que representa a todo el país, sino atenta contra el pueblo peruano. Y esto no responde a un ánimo belicista, sino que seamos realistas. Si en algún momento queremos empezar a hacer una amistad sincera, real con Chile, hay que decir la verdad. Uno tiene que ajustarse a las situaciones como son, si no, nunca vamos a resolver. Y esto lo vemos en el 2011, por ejemplo, un general, ¿no?, que era considerado traidor a la patria como el general Iglesias, ¿no?, sin explicación alguna, por más que han intervenido institutos especializados, algunos con informes que he conocido y que me dan vergüenza, porque decían que no podían opinar sobre la parte del Tratado de Ancón, porque era una parte política, ¿no?, y se limitaban a la hoja de vida del general, que puede haber sido muy distinguido, pero tampoco es una ofensa a los militares en general, porque este fue un hacendado que entró a la carrera como coronel, ¿no? Pero a lo que voy es lo siguiente: hoy sus restos reposan en la cripta de los héroes, ¿no? Entonces, eso es terrible, porque eso daña el imaginario popular. Nuestra gente hoy no puede tener conocimiento por los libros de historia que un personaje es traidor a la patria, ¿no?, y que luego pasa a la cripta de los héroes sus restos, sin dar una explicación. Porque miren, si se cometió un error, tendría que haber habido un pronunciamiento diciendo la historia ha sido injusta, se ha equivocado, ¿no? Volviendo a este caso, miren, hay cosas que se pueden mantener en reserva, porque las negociaciones diplomáticas muchas veces hay que hacerlas reservadas y conservarlas reservadas. Pero aquí se debía una explicación al pueblo peruano. ¿Cómo es posible que nos enteremos por diarios de la segunda, la tercera de Chile, de cosas que no se nos dicen acá? Yo soy un embajador en el servicio diplomático retirado, pero de carrera, ¿no? Y les cuento una cosa: no se puede uno amparar con cuestiones de decir que es de diplomacia. No, se ha atentado contra la autoestima de nuestro pueblo. Hay que darle una explicación satisfactoria. Y sinceramente, que sepamos, eso no ha hecho Chile, ¿no? Después de todo lo que se ha hablado, al final termina en nada, ¿no? Y es igual lo que está ocurriendo con las denuncias de corrupción: mucha bulla, mucha situación, y al final las cosas quedan en nada. Entonces yo considero, en honor a la verdad, y repito, sin ánimo belicista alguno, ¿no?, yo creo que verdaderamente en estos momentos los países tenemos enemigos comunes, como son el hambre, la miseria, la desocupación, que son problemas mucho más importantes que atender. Pero por favor, la dignidad de un pueblo está por encima de todo.
y más aún con un mandatario que es el primer mandatario, pero que significa principalmente que es el primer obligado a cumplir con la obligación del pueblo, ¿no? Y aparte de eso, él dirige la política exterior, ¿correcto? Y una de las finalidades fundamentales son dos, son proteger la soberanía territorial y la integridad territorial. Y eso, sinceramente, a mi manera de ver, de esta forma no se está haciendo. Yo espero que en las próximas horas conozcamos la respuesta chilena para que nuestro pueblo, nosotros en general, podamos evaluar esa respuesta. Y si estamos equivocados, y si estoy equivocado yo, seré el primero en reconocer públicamente. Me preguntaba sobre el triángulo terrestre. Eso motivó una denuncia por traición a la patria del presidente. Inclusive el doctor Noriega es una de las personas que ha suscrito esa denuncia, ¿no? De la cual no tenemos respuesta hasta ahora. ¿Por qué? Porque no se está defendiendo algo que verdaderamente nos pertenece. Y más aún, se está incurriendo en negligencia. Porque si se dice que esa parte del territorio peruano está minado, ¿no? ¿Cómo es posible que se esté exponiendo a los nacionales, a los connacionales que viven por la zona, ¿no? A que el día de mañana una explosión nos mate? Más aún cuando se dijo que el desminado ya se hizo en años anteriores. Entonces hay una serie de cosas que en realidad nosotros exigimos al presidente de la República, que es el principal responsable y quien dirige la política exterior y que viste el sagrado uniforme militar, ¿no? Que cambie de posición y que nos explique en realidad cuáles son las verdaderas satisfacciones que ha dado Chile. Me parece muy interesante, Eduardo, este esquema, porque trasunta para todas las personas que han escuchado tal vez muy rápidamente lo que ha sucedido esta semana. Ustedes recordarán que han transcurrido muchos días de una supuesta respuesta de Chile a actos de espionaje totalmente probados, donde hay, desgraciadamente, suboficiales de nuestra honrosa Marina de Guerra complicados. Esa respuesta la transmite el embajador, no se conoce. Y de un momento a otro ha salido el presidente a decir que ya está todo terminado, ¿no? Y que va a mandar al embajador. Y doctor Noriega, perdóneme una cosita. No, yo entiendo que se mantengan en reserva las negociaciones. Lo que no se debe mantener en reserva son los documentos escritos, porque es el pronunciamiento del gobierno chileno para que nuestro pueblo peruano descargue en realidad esos sentimientos, esas frustraciones de ver que el gobierno chileno por escrito ha reconocido en realidad esto que está comprobado. Inclusive el canciller anterior no fue muy claro, está comprobado todos estos actos. Por supuesto que yo creo que desde un comienzo se hicieron mal las cosas, porque el Perú, teniendo las pruebas que tenía, lo que ha debido pedir al gobierno de Chile es que se entregue a las personas que cometieron el delito en nuestro territorio. Posiblemente el gobierno chileno no los iba a entregar, pero ahí sí lo poníamos en la situación de tener que responder y decir la verdad. Esto es importantísimo si se quiere verdaderamente que tengamos por fin relaciones correctas. Miren, el dinero, los intereses económicos no pueden estar por encima de la patria. Cualquier inversión, bienvenida, de Chile, de cualquier país, pero bajo las normas estrictas y con un cumplimiento estricto de parte nuestra. Yo quería matizar a lo que dice el embajador Carrillo Hernández lo siguiente. Desde niños nos han enseñado que hay que ser muy diplomático. Diplomático para algunos significa hablar con eufemismos, medias verdades y tal vez ocultar un poco lo que significa la realidad. Hemos invitado al embajador Eduardo porque sabemos de su personalidad. Siempre ha sido, yo pienso, sin menospreciar a sus colegas, una rara avis en lo que significa torretagle, donde no hay medias verdades, lo dice, por el cariño a la patria. Yo quisiera, Eduardo, que nos matices ya para terminar esta entrevista, que me encantaría que sea durante todo el programa, pero razones de tiempo enervan ese deseo. ¿Cómo estás viendo la coyuntura política en el país? Todo lo que hemos trabajado esta semana acá en el Cusco, ¿qué perspectivas, cómo ves lo que se presenta para el 2016? Bueno, yo estoy sorprendido porque sinceramente, miren, muchos de los candidatos que se están presentando, yo creo que no deberían estar en el camino electoral, sino muchos deberían estar presos. Sinceramente, por todos los escándalos que han habido hasta ahora no esclarecidos. Ahora, yo creo que es fundamental en nosotros, me incluyo yo también, miren, tenemos que cambiar lo que yo denomino el disco duro. Tenemos que empezar a apreciar las cosas de otra manera. Tenemos que ser más solidarios. No considerar que cuando los problemas no tienen que ver con nosotros, no es con nosotros el problema. Miren, yo traigo a colación, tuve la satisfacción
de conocer un gran señor que tuvo la desgracia de perder a su hijo. Me refiero al excomandante de la Marina, Ollarse, ¿no? Él me decía una cosa que era algo conmovedor, que yo creo que debemos copiar todos los peruanos. Me decía lo siguiente: yo asistía, pues, ante todo recuerdo para los que no tengan presente esto, ¿no? Él era papá del chico que estaba en el palco de la Alianza, que ingresaron, ¿no? Gente, parece, de Universitario de Deportes, y lo lanzaron por el balcón y fue algo terrible y lo mataron, ¿no? Pero entonces miren lo que me decía, que para mí era digno de reflexión y de admiración. Porque los que somos padres de familia sabemos que esto es increíblemente noble y increíblemente, verdaderamente satisfactorio, porque da un ejemplo, ¿no? ¿Qué me decía él? Yo concurría con mi hijo a todos los partidos de fútbol. Vimos muchos actos de violencia y no hicimos nunca nada, ¿no? Porque consideramos que no correspondía. Nunca pensamos que esos actos nos podrían alcanzar en algún momento. Yo tuve que perder un hijo para entender lo que significa la violencia irracional en los estadios. Y por eso yo me dedico ahora a tratar de enseñar a los padres de familia que hay cosas que hay que evitar para no tener después consecuencias de este tipo tan desastrosas, ¿no? Pues yo creo que en general nosotros los peruanos tenemos que empezar a cambiar nuestro disco duro, empezar a ver las cosas diferentes y considerar que la patria está por encima de todos los intereses económicos, por más nobles que sean. Nada más, mi querido doctor. Un distinguido embajador, ustedes lo han escuchado y esto va a quedar grabado para la historia, dice, y me auno perfectamente a ello, que más de uno, yo diría muchos de los que ahora se preguntan como candidatos, deberían estar tras de rejas. Más de una vez hemos hablado de las garantías fundamentales, hemos hablado del habeas corpus en este programa. ¿Dónde está mi cuerpo? Ahora los acusados de robos están hablando de que presentan un habeas corpus para evitar, ¿qué cosa? Que se le investigue. Y por ahí ha salido un hombre díscolo que ya fue presidente, que va a comenzar la marcha de los 4 suyos para que el Ministerio Público, oiga, este es un acto de insumisión, rebeldía contra el Ministerio Público, que es el representante de la legalidad. Efectivamente, me encantaría, Eduardo, continuar esta entrevista, pero yo estoy seguro que tú quieres al Cusco como yo lo quiero. Así que te invito a venir a vivir aquí como estoy yo y tener muchos programas. Y yo voy a dar un pase con mi agradecimiento, Eduardo, porque verdaderamente ha sido un honor tenerlo. Y mi querido que Dios te doctor, acompañe. Muchas gracias. Yo quiero concluir esto nada más que con 2 palabras, 2 pensamientos, ¿no? Primero, reiterarle las gracias a Ricardo, al doctor Noriega, por esta gentileza, ¿no? Y en segundo lugar, reiterarle mi felicitación por esa causa tan noble que he emprendido, para que nuestro pueblo más que nunca comprenda también que hay que hacer algo por el Perú. Ya tal vez no por nosotros los mayores, sino por nuestros hijos y por nuestros nietos. Muchísimas gracias. Muy gentil, Eduardo. A ti, Muchas muy gracias. agradecido por Muy todo. amable. Gracias.
que ahora nuestro programa Nueva Constitución se viste de fiesta. Y fiesta porque más de una vez ustedes me han escuchado la admiración personal que tenemos sobre el presidente Evo Morales. También más de una vez he dado el ejemplo que no se necesitan tener 3 profesiones como el que habla, ni siquiera una profesión. Se necesita querer a Bolivia, como lo hace Evo. Admirable lo que ya es Vox Populi. Cuando Evo toma el gobierno, se reúne con aquellos sátrapas que acá nos succionan, porque tenemos una constitución extractivista. Y Evo en su modestia, totalmente, yo diría, con inteligencia y sumamente agudo, les dice a los petroleros, mineros, madereros, oiga, de antiguo ustedes se llevan pues el 85% de las utilidades y dejan el 15%. Ahora va a ser a la inversa. Todos los empresarios, no vamos, no, váyanse pues, no se ha ido ni uno. Y tengo informe del Banco Mundial, del Banco Interamericano, que nadie puede creer pues que son de izquierda, progresistas. No, es el imperio, Estados Unidos, que dice, oh sorpresa, qué bien está la economía boliviana, líder en lo que represente el hemisferio. Digo de fiesta porque hay un distinguido líder boliviano que nos ha acompañado durante esta semana para nuestros eventos por la unidad de la nueva Constitución y el cambio de sistema llevado acá en Cusco. Él es el ingeniero David Cortés, es un líder que no solamente trasunta el cariño a su país, sino que lidera la conducción política muy pegado a la juventud de países, él lo explicará, incluido el Perú. David, es un honor tenerte acá, porque sabemos que has hecho un esfuerzo. Miren hasta dónde va la calidad de patriota, de hermanos en todo lo que significa ahora, por cierto, lo he dicho en este programa, la defensa del mar capturado. Se tiene que recuperar de parte de Bolivia, que tiene una serie de compromisos en su querido y hermano país, pero ha venido a nuestro evento, está en el Cusco, está con nosotros. Repito, es un honor estar contigo, David. Muchas gracias, hermano Ricardo, muy agradecidos por la invitación a este gran evento, ¿no? Por la unidad y la nueva constitución en lo que es ese país hermano de Perú, hermano en un sentido milenario, hermano en un sentido de cultura y por muchas otras cosas que nos unen, ¿no? Bolivia y Perú. Sabemos que desde la memoria de lo que fue la gran civilización incaica, por la memoria de todos los pueblos originarios, entonces tenemos lazos de fraternidad y hermandad que durarán para siempre. Entonces, a partir de eso, nosotros somos parte del Consejo de Juventudes Indígenas Originarios Interculturales de Bolivia. Es una organización que aglutina a las juventudes de las distintas organizaciones llamadas matrices en Bolivia o del Pacto de Unidad, ¿no? Del sector campesino, del sector que ha migrado buscando mejores tierras, llamados ahora interculturales excolonizadores, y las propias organizaciones netamente originarias, como es el Consejo Nacional de Ilusimar Cartel, Collasuyo. Y a partir de eso también acompañándose, siendo parte de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, que tiene presencia en todo lo que es justamente la faja andina del territorio sudamericano. Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Argentina. Muy bien. A David lo vi una vez más, entre las últimas del año pasado, en una fiesta histórica que se repite cada año, allá en Tinta, un 4 de noviembre del 2014, donde acompañaba, era una delegación verdaderamente impactante, porque no solamente era de Bolivia, de muchos países, haciendo honor a quién, al gran precursor de la Gran América, don Tupac Amaru, Micaela Bastidas, donde no solamente comienza pues una revolución acá en el país, no, sin menospreciar y minimizar la capacidad de los libertadores San Martín, Bolívar. Ustedes saben, yo vengo a ser tataranieto del presidente más joven del Perú, el general Salaverry, fusilado en Arequipa, que luchó en la independencia teniendo 18 años. No, sin minimizar aquello, tenemos un gran precursor, Tupac Amaru. ¿Qué escucho en este joven ingeniero? ¿Saben con quién estaba? Con el viceministro de Descolonización. Hasta el nombre es subyugante. Descolonizar Bolivia es lo que se espera ahora. Dios mío, ¿cómo quisiera un nuevo gobierno del 2016
que piense en ello. Pero ¿qué escucho del ingeniero David? Un discurso de hermanos, un discurso donde basta ya de tanto abuso, y él se dirigía a Tupac Amaru como pidiendo todos nosotros en el auditorio la inspiración de lo que significó este gran precursor. ¿Qué recuerdos tienes de esa efeméride allá en Tinta, David? Muy importante y trascendental, ¿no? Porque se conoce muy poco de muchas cosas de nuestros líderes, ¿no? Y lideresas indígenas que dieron el sustento y la fuerza histórica para convertirnos en estados independientes de la corona española y de otras coronas presentes en nuestro continente. Tupac Amaru, en compañía de su gran compañera y esposa, Micaela Bastidas, levantaron uno de los movimientos insurgentes y libertarios que tenían un contenido fundamentalmente de hermandad, fundamentalmente de fraternidad, fundamentalmente de inclusión y también de complementariedad e igualdad, que son los principios y los valores que llevan nuestras cosmovisiones, ¿no? Andinas, amazónicas y de todo ese gran componente heterogéneo que es nuestra América. Desde ese levantamiento se empieza esa mirada desde el sur, esa profundidad de la mirada a nosotros y a nosotras mismos, ¿no? Porque siempre nos han enseñado a mirar al norte, pero ahora empezamos a cambiar y decimos porque nuestro norte es el sur y nos estamos guiando desde el sur. Y en este tiempo, en este momento, estamos a punto de celebrar la fiesta o la ceremonia de la Chacana, llamada Señor de la Cruz, ya por el sincretismo. Entonces, esta constelación, esta marcailla, es la que emerge y está a 90 grados en la noche del 3 de mayo, en el cual nuestros mayores, nuestros abuelos, abuelas, miraban y nos daban todo el horizonte geopolítico, político, económico, social, cultural de todo nuestro continente. Esa mirada profunda, esa mirada desde nuestros orígenes, esa mirada con soberanía, con autoestima, se ha despertado en este tiempo gracias a los pasos de Tupac Amaru, gracias a los pasos de Micaela Bastidas, gracias a los pasos de muchos abuelos y abuelas que desconocemos incluso sus nombres. Y ahora hay que reconstituir nuestra historia, hay que reconsolidar nuestros valores y principios justamente desde el trabajo que llamamos desde la descolonización, desde la despatriarcalización. Hay que reajustar este estado burocrático, este estado colonial, este estado fascista, un estado excluyente, a convertir un estado de todos y para todos, de todas y para todas, que eso es fundamental. Entonces, el simbolismo de hombre y mujer que acompañan las visiones de sus pueblos, eso también es un sustento en ese tiempo. No solamente es el varón, sino es la mujer. Y ambos nos debemos acompañar en ese tiempo para acompañar estos procesos de transición. Tú has hablado de tiempo, y yo creo que el tiempo lo estamos esperando a veces con abulia algunos, otros con mucha paciencia. Tú dirías ahora, David, de que no solamente se está viendo este cambio, pero ello, de repente por deformación profesional, yo soy abogado, tú eres ingeniero, te voy a hablar de la Constitución, porque es un tema que para nosotros es el leitmotiv, no solamente este programa, es la motivación básica. Tú recordarás cuando yo fui candidato a la presidencia de la República en la última elección, saqué el chicote contra los corruptos como un símbolo de obediencia, de no a la corrupción. En fin, cuando hablo de la nueva Constitución, ¿cómo ha sido la metamorfosis en Bolivia respecto a que tenemos un Evo Morales que crece cada día más? Ustedes han tenido unos triunfos rutilantes en la última elección, pese a que la prensa imperial, ¿no?, minimiza todo eso y relieva algunos puntos críticos. ¿Cómo estás viendo el tema de la nueva Constitución en Bolivia? ¿Qué cosa es esa tesis respecto a la antítesis que es el imperio succionando? Muy importante que el proceso constitucional en Bolivia, que se consolidó en el año 2007, 2008, cuando se firma la nueva Carta Constitucional que rige, este proceso tiene de una data, ¿no?, de más de 500 años de acumulación histórica. Esa acumulación histórica trasciende en el encumbramiento de nuestro hermano Evo Morales como presidente constitucional de la República de Bolivia. Pero él estaba constituido sobre el Estado colonial. Él sabía que hacer una transformación.
Y desde ahí las organizaciones sociales, especialmente las organizaciones campesinas, indígenas, originarias, quienes marcharon en 1990 en el gobierno de Jaime Paz Zamora, en un gobierno totalmente neoliberal. Ahí los pueblos amazónicos suben en una caminata de más de 400 kilómetros y llegan a la sede de gobierno pidiendo asamblea constituyente y refundación del país. O sea, no salió de un sector intelectual de Bolivia, salió desde la esencia misma de los pueblos. Y eso se encumbra en el llamado a la asamblea. Y en la asamblea lo primero que hay que hacer es reconocer y legitimar a la diversidad de pueblos y naciones que tiene Bolivia. Entonces, en el artículo constitucional dice, se reconoce a las 36 naciones indígenas, originarias, campesinas e interculturales. O sea, el rango de pueblos y naciones. Y por eso se conforma el Estado, ahora se llama de República, Estado plurinacional. Lo une lo plural, la pluralidad de naciones que conforman ese Estado ahora llamado Bolivia. Que respeta su visión jurídica de cada uno de ellos, que respeta su forma de vivencia, de economía, bajo un techo común. ¿Qué es ese techo común? El buen vivir. El vivir bien que sale desde las visiones de los pueblos. No vivir mejor, no acaudalar, no acumular, sino el summa causa, el summa camaña, que es el vivir bien entre todos y todas. Y a partir de eso, como elementos porque no se puede transformar un Estado con una constitución, es un proceso. Y se instituye como instrumentos, herramientas de consolidación de ese Estado plurinacional de Bolivia, la descolonización, la despatriarcalización. Como instrumentos, herramientas que deben entrar en el proceso nacional de planificación del Estado, transversalizarse y que con un tiempo y un periodo se logre consolidar realmente en toda su fuerza, en esta energía, ese Estado plurinacional. Qué interesante. Tú has hablado de los pueblos originarios y cómo nace esta nueva constitución, porque indudablemente ingresa el presidente Evo Morales y está bajo un statu quo que es el alto cuerpo jurídico que se llama una constitución, totalmente colonial. Pero acá te quiero hacer una referencia antes con una envidia sana. Una envidia, porque acá nosotros estamos muy atrás del proceso de ustedes. Acá nosotros recién estamos transmitiendo, David, la necesidad de un cambio de constitución. Aunque tú pones un termómetro en todo el país, en todo el Perú, y la gente quiere un cambio, pero ¿sabes qué? Los últimos gobernantes y de antiguo han enervado el derecho de conocer la constitución, que son las obligaciones y derechos. Nosotros decimos, si hubiera un nuevo gobierno, al niño, a la niña hay que darle la constitución como la monja o el cura te da el catecismo. Pero acá es aquel dicho fascista, dictatorial. Mantén ignorante al soberano y manipúlalo. Lo mantienes ignorante y lo manipulas. Y te quiero decir lo siguiente. Cuando hablo de pueblos originarios se me viene a la mente el acuerdo 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que es la consulta previa. La norma está muy clara y el convenio con la OIT tiene rango de ley. Pero, ¿tú sabes lo que han hecho? Creo que me da vergüenza ajena transmitirte, aunque tú eres un hombre muy ilustrado de estar enterado. Acá en el Perú solamente dicen que los pueblos originarios son los que están en la selva. O sea, acá no ha habido pueblos originarios en el Cusco, imagínate. O sea, en todo el mundo andino y en toda la costa, donde, bueno, pues es zonas milenarias, no se reconocen. Entonces, en mérito a ello, el Estado solamente está haciendo la consulta previa en la selva. Pero ahí no queda la cosa, David. ¿Cuál es el espíritu jurídico de esta consulta? El pueblo dice, no quiero mina, no quiero porque me va a afectar mi agricultura, mi lechería, no quiero maderería, no quiero petróleo. Bueno, pues, no es vinculante. O sea, el pueblo dice no, ¿quién decide? El Estado. Y si tienes un Estado donde hay los maquinadores de esa institución llamada Estado que están proclives al imperio, definitivamente no va a haber. Entonces yo rubrico esto porque es muy interesante, más que me escuchen a mí, que escuchen a David, en lo siguiente. Yo les he hablado en este programa del artículo 46 de la actual Constitución, el derecho a la insurgencia, que no es violenta, por cierto, no está en mi posibilidad transmitirlo, ni en mi personalidad. Todo peruano y peruana tenemos derecho ante un gobierno usurpador a la insurgencia. Ollanta
ha traicionado mucho, no es usurpador. Pero además dice, todo funcionario público que no cumple con la Constitución, tenemos derecho a la insurgencia. Eso es lo que hicieron con Evo Morales, acompañarlo, como tú dices, kilómetros de kilómetros y todo el pueblo. Eso debe haber sido sensacional. Todos pidiendo una asamblea constituyente. Estamos recién caminando a ello, David. Es así, es un proceso, ese proceso hay que entender lo que no es fácil y que no es de la noche a la mañana, ¿no? Lo primero es la concientización en el soberano, en el constituyente, que son los pueblos, que ellos tengan que asumir eso y desde la conciencia política, desde la conciencia de Estado, desde la conciencia emergente, convocar esto, ¿no? Cuando ya sucede esto, también hay que hacer la ingeniería jurídica de lo que quieres construir. Pero esa ingeniería jurídica no tiene que estar motivada a intereses transnacionales, no tiene que estar motivado a intereses de subyugaciones, sino tiene que estar motivado y consensuado a que todos y todas puedan tener el bienestar, que es lo que queremos. O sea, a partir de eso, en Bolivia ha sucedido esto. Ahora ya estamos a 4 o 5 años de nuestra Constitución. Han salido leyes interesantes para la reglamentación de esta Constitución, como la ley de la Madre Tierra, ¿no? La ley de la Madre Tierra que habla de los derechos de la Madre Naturaleza. Imagínense, es un campo jurídico que todavía no se lo ha explorado. Nosotros hablamos de los derechos de la Madre Naturaleza, donde el ser es parte de toda esta complejidad, de todo este componente de la vida. Y a partir de eso es ir construyendo la hermenéutica jurídica para aterrizar esa hermosa constitución que se tiene en leyes específicas, en leyes contundentes y también en que la propia gente lo pueda aprender y lo pueda enterarse, lo pueda compenetrar en su ser. Porque quienes vamos a hacer cumplir estas normas constitucionales, quienes vamos a hacer cumplir todo este techo jurídico soberano, transformador, conciliador, concertador, somos cada uno de nosotros y nosotras. No solamente es el ejecutivo, el representante, el poder constituido, ¿no? El judicial, legislativo, todo eso, sino también es el mismo soberano que debe tener la conciencia y la capacitación y la reflexión para asumir su rol de vida como hombre y mujer transformador de su país. Y ese es un llamado para que todos y todas sumemos en ese esfuerzo. El Perú está viviendo ese momento de transición, ha vivido procesos muy fuertes políticos, han conocido todas las estrellas de insurgencia, pero ahora queda en cada uno, una de los hermanos peruanos y peruanas, para asumir desde nuestra experiencia, nuestras raíces, combinada con lo mejor de la modernidad, de esta posmodernidad, y en que todos y todas podamos tener una vida buena y digna. Me parece muy interesante. Yo quisiera rubricar en el tema económico. ¿Cómo puedes hacer un análisis que nuestros televidentes puedan captar lo que significó esta constitución totalmente colonial que refiere el ingeniero Cortés, que la toma porque salió elegido el presidente Evo Morales, y en esa transformación, ¿qué ha sucedido? No podemos dejar de recordar cómo el pueblo boliviano, totalmente heroico de mucho tiempo, rechaza a un presidente vinculado pues a todo el imperio y tiene que fugar pues de Bolivia. Entonces, ¿cómo harías un análisis rápido entre lo recibido por el presidente Evo Morales, lo que ha significado la nueva constitución y qué eso significa para las grandes mayorías? En algo interesante, muy práctico, que cuando los invitamos a los hermanos y hermanas, a su persona, ingresa a Bolivia, ha cambiado totalmente la historia. Hombres y mujeres del pueblo, de su sector, sea campesino, sea indígena, sea intercultural, sea urbano, hablan desde la dignidad y la soberanía de sus pueblos, de sus territorios. Ya no tienen miedo a decir lo que piensan y lo que sienten y a proponer cómo deberíamos construir, consolidar ese Estado plurinacional de Bolivia. Lo que antes no sucedía. La mirada ya no es ahora hacia el norte, la mirada es hacia el sur, al corazón del sur, a nuestras raíces, a tener valor de nuestros orígenes, como dice, y caminar con esta modernidad, pero a su vez también desde aquí enseñar hacia el mundo, hacia la Europa,
hacia Estados Unidos, hacia todos los territorios que ya están decadentes dentro de las distintas teorías que existen, que se puede hacer un cambio escuchando a todos. Sumamente interesante haber escuchado a David. Fíjense ustedes, hermanas, hermanos que nos están viendo. Somos hermanos, hemos pertenecido al mismo territorio, los mismos orígenes. Y Bolivia ya tiene, ¿qué cosa? Humanismo. Tiene un presidente que quiere Bolivia, que tiene primaria, no tiene una profesión, pero es su cariño, su amor. Verdaderamente ha sido un honor tenerte a ti, David. Te deseo la mejor de las suertes y que esa hermandad sea una simbiosis para que por efecto multiplicador transmitas que acá necesitamos una nueva constitución y que, como dijo el embajador, los ladrones estén en la cárcel y no tengamos traiciones como la que vemos todos los días. Que Dios te acompañe, que los apus también y que todo te vaya bien. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Listo. Tenemos ahora la satisfacción de tener un líder que ya trasunta las fronteras. Él es del Partido del Pueblo. ¿Y por qué digo que está fuera de la frontera? Porque también pertenece al Foro de Sao Paulo, un foro que integra a esta gente como nosotros, hostil a un statu quo totalmente injusto. Recordaba
justamente nuestro distinguido e ilustrado invitado, Hugo Sánchez Medina, que Aya de la Torre estuvo en esta tierra tan importante como Cusco a los 18 años de edad. Y nuestra generación bebió de Aya de la Torre, que murió ganando un sol, el cheque un sol, como presidente del Congreso de la República. Murió sin tener mayor propiedad. Propiedades, digo, inmuebles y bienes en general. Fíjense ustedes cómo es la antípoda, ¿no? Ahora tenemos un individuo llamado Alan García, que está pues, bueno, yo no quiero tampoco acá hacer ningún tipo de comentario incisivo y apolítico, pero oiga, a los ojos vistas no hay necesidad de ser abogado, pues no. Narcoindultos, corrupción, ahora Oropesa, el Chinguel, etcétera. Entonces, en toda esta semana que hemos estado en el Cusco, hemos gozado de Hugo porque transmite eso. Un joven perteneciente al partido aprista, ojo, antiimperialista, creado por ahí en la Torre, no alanista, sinónimo de presunta. Yo no digo presunta, estoy seguro como abogado, total y absoluta corrupción. Hugo, es un placer tenerte. Muchas gracias, Ricardo. Que estés acá. ¿Qué nos puedes decir sobre esa dicotomía entre las ilusiones generacionales de un Aya y lo que representa ahora el partido alanista? Bueno, muchas gracias. Mi saludo a todos los amigos, hermanos y compañeros del Cusco. Bueno, has mencionado que Aya de la Torre estuvo por aquí a los 18 años. Aya de la Torre, hay que tener presente que es un provinciano que viene de Trujillo, de La Libertad. Su primer recorrido hacia Lima lo hace a los 18 años y tuvo el grato encuentro con Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada lo recibe, le transmite una serie de conocimientos, los grandes problemas del Perú, pero Aya de la Torre lo veía como un costeño, ¿no? Gracias a un familiar lo recomiendan con un tío aquí en el Cusco y Aya de la Torre se traslada al Cusco. Una de las primeras impresiones de este estudiante de Derecho, ¿no? Y él lo escribe, es el Huascaipalto, que no es otra cosa que la explotación del indio. En esa época vendían las tierras con llamas, con animales, con ganado y con el indio incluido. O sea, era parte era casi un esclavo, ¿no? Eso indudablemente despierta la sensibilidad social de Aya de la Torre, de ver cómo es que al indígena era maltratado, era explotado, era humillado, ¿no? Y yo creo que en esa parte, esa generación del 20, no solamente de Víctor Raúl Aya de la Torre, sino también José Carlos Mariátegui, ambos tienen la genialidad de definir el problema del indio. José Carlos Mariátegui dice que el problema del indio es un problema ético y moral, ¿no? Aya de la Torre lo define como que es un problema de reivindicación histórica, ¿no? Aya de la Torre decía, hay que enseñarle a usar calzado al indio. Esa debe ser la revolución, o sea, llevarlo a la civilización. Pero indudablemente nosotros dentro del Partido del Pueblo creemos en esta convergencia, en la convergencia de estos grandes personajes que dieron una visión del Perú y que estamos esperando, en el 18 se cumplen 100 años de la muerte de Manuel González Prada. Entonces es indudable que va a tener una gran repercusión sus ideas, sus propuestas, y el problema que vemos que describió José Carlos Mariátegui y Aya de la Torre sigue vigente. Hay una frase que dijo González Prada, ¿no? Donde se pone el dedo, salta la pus. Ahora tocamos indultos, salen narcoindultos. Tocamos una obra de petróleo, salen los faenones. Tocamos una obra de una carretera interoceánica sobrevalorada, ¿no? Y así encontramos de que en todo tipo de actividad del Estado ha habido este problema de corrupción. Indudablemente con García, el cual proviene de las canteras del APRA, pero que lamentablemente ha traicionado la ideología primigenia. Esa ideología que tú lo has definido muy bien, es una posición de izquierda, que es una posición de reivindicación, que es una posición que debe representar al frente único, ¿no? Al frente único, que significa el obrero, el trabajador, el profesional, el sindicalista, el campesino,
Esa es la parte de todas las clases explotadas que están esperando su momento de ser reivindicados. A nosotros nos ha encantado, Hugo, compartir contigo esta semana acá en el Cusco, en nuestro evento del Frente, porque yo veo en el Partido del Pueblo, donde estás tú y una serie de personajes, han dicho basta ya, ¿no? Porque no es posible, yo hace poco he leído, creo, por 20ª vez el antiimperialismo y el APRA. Entonces uno dice, lógico, las ideas de ahí la Torre no son estáticas, son totalmente dinámicas, pero uno no puede ser honrado y después de unos años ser ladrón. Entonces, ¿cómo estás viendo lo que puede ser el 2016? Este individuo llamado Alan García lo que pretende es por tercera vez ser presidente. ¿Tú qué piensas sobre lo que vemos en las redes y lo que vemos todos los días? Una personalidad que dicen muchos que es bipolar, transmite una oratoria subyugante. Los jóvenes, y acá en el Cusco lo escuchan a Hugo, muchos, ¿qué piensas sobre esa juventud que todavía podría tener posibilidades de renacer ese imperialismo y el APRA, la idea de la Torre? ¿Cómo ves ese encuadre de cara al 2016? Bueno, yo creo que aquí un poco, quizás entrar a un tema ideológico sería un poco, nos va a faltar quizás algo de tiempo, ¿no? Yo simplemente diría que aquí en el Perú, y especialmente a los jóvenes, vemos de que desde hace cerca de 20 años se está aplicando un modelo neoliberal. Un modelo neoliberal en el que las grandes empresas, las grandes transnacionales, lo único que quieren del Perú es su riqueza, la riqueza de los minerales, del oro, del gas, del petróleo, ¿no? Entonces, hay una explotación indiscriminada que no reconoce derechos, no reconoce cuidado del medio ambiente, no reconoce beneficios para el país. Entonces, indudablemente, quienes han llevado estos gobiernos el neoliberalismo es Fujimori, que cambia una constitución para adecuarla a un modelo de privatización. ¿Y qué es lo que privatiza? Privatiza las empresas del Estado, en los cuales son mal barateadas, la empresa de pesca, la empresa del arroz, la empresa de turismo. Aquí había muchos locales del Estado que eran de turismo. Y así, o sea, prácticamente remata a las empresas a un precio pírrico, y obviamente eso genera que se asiente un nuevo modelo. Ya ha transitado pues Toledo, ha transitado Alan García, y esto vemos de que se ha agudizado. Entonces, la alternativa en el 2016 ya debe ser de cambio. Vemos de que hay otros países, llámese Ecuador, llámese Bolivia, que están aplicando modelos propios, modelos en los cuales, por decir, los contratos de petróleo en Bolivia, antes las empresas privadas se llevaban más del 80%. ¿Qué es lo que hizo el presidente Evo Morales? Invirtió el contrato. Los contratos petroleros dijo, muy bien señores, para nosotros queda el 85% y para ustedes les queda el 15%. ¿Aceptan? Y aceptan. Actualmente Bolivia ocupa el primer lugar en lo que significa inversión privada. Ocupa el primer lugar en lo que es crecimiento económico, ¿no? Ha elevado 4 veces el salario mínimo. Ha generado ventajas para la tercera edad, que tienen no solamente, haya aportado o no haya aportado, haya sido campesino, carpintero, agricultor, están con una pensión, están con bonos por fiestas patrias, Día del Trabajador, están con un bono de salud. Entonces, ¿por qué el país que tiene más extensión, que tiene quizás algo más de diversidad y de riqueza, por qué no se aplican estas medidas que beneficien a las mayorías? Pero vemos de que hay un engaño con el FONAVI, vemos que hay un engaño con las AFPs, que se llaman la parte del león, vemos que la banca no tiene un criterio muy social. Entonces yo creo que esas son las alternativas que hay que pensar en el 2016. Lejos de los candidatos, que bueno, el candidato de fujimorismo tiene un pasado que los jóvenes deben saber. En el tema de Alan García tiene millones que va a invertir en la campaña, y aquí hay que pensar, ¿no? Si nos vamos a dejar llevar por el modelo democrático en el que la propaganda va a influir en nuestras conciencias, entonces yo creo que ese es un punto de reflexión muy importante. Casualmente, Hugo, has dado
en el punto. Así como González Prada sacando la pus, tú has agarrado el dedo en la llaga. Te voy a contar algo que ya hemos hablado en nuestro programa. Acá hay un distinguido caballero a quien no conozco, que salió en la televisión, que es el líder, el funcionario más importante que ve todo el tema del gas acá en Cusco. Acá el gobierno los ha engañado a los cusqueños. Les ha hablado de una planta de fraccionamiento. Perfecto, está en construcción, está en proceso. ¿Sabe lo que dice este caballero? Me encantó escucharlo, parecía que estábamos tú y yo hablando sobre el tema. Acá en el Cusco, y él es cusqueño, se necesita un cambio de constitución. Los periodistas le dicen, pero oiga, si usted está hablando del gas. Efectivamente, ¿y saben por qué? Porque el suelo, según la constitución, es de, bueno, el que lo tiene, propietario. El subsuelo es del Estado. Y le han entregado todo a Pluspetrol. Entonces los cusqueños, que se supone estamos pisando el gas, no tenemos una molécula de gas. Oye, esto es ofensivo. Nuestros hermanos bolivianos que nos acompañan durante esta jornada de la semana en Cusco, yo siento vergüenza ajena. 1 millón de BTU a cabeza de pozo. El Kuczynski, que ahora el norteamericano quiere ser presidente, con Toledo, que va a hacer, dice, una marcha de los 4 suyos para que no lo enjuicien, vendieron a México, y esto lo ven en el extranjero, a 52 centavos de dólar. Y a los peruanos nos venden a 7 veces más. Es increíble. Por eso, Hugo, te vas acá a Camisea y el campesino te dice, oiga, don Hugo, acá yo estoy pisando el gas, saco el gas, pero me cobran cerca de 50 soles el balón, más que en Lima, cuando nuestro presidente ofreció a 12 soles. ¿Qué reflexión te lleva a ello? Bueno, creo que es muy simple. Este es un tema que viene de otros gobiernos. Viene del gobierno de Fujimori, viene del gobierno de Toledo, de Alan García. Pocos saben, por ejemplo, que usted, el camarógrafo, todos los que nos ven, han puesto dinero para el gasoducto. Es cierto. Todos hemos pagado en nuestro recibo de consumo de energía eléctrica, nos han cobrado mes a mes un porcentaje que era para el gasoducto. Es cierto. Entonces, nos han metido la mano al bolsillo, nos han sacado dinero para en estos recibos de consumo de electricidad. Se ha construido el gasoducto con nuestro dinero y esa obra de inversión se la entregan a una transnacional por el milagro y gestión de PPK. ¿No? Kuczynski, ¿no es cierto? Así es, Kuczynski, claro, ¿no? claro. Entonces finalmente pues llega Toledo, dice yo les pongo gas a domicilio, llega Alan García, no se preocupen, el gas para los pobres. En Lima no tenemos gas, ustedes menos. ¿No? Entonces esa es una reflexión importante en temas de política. Cómo es que nos engañan, cómo es que hacen demagogia, cómo es que ofrecen. Y indudablemente detrás de esto hay un tema de corrupción, porque dices algo muy cierto. El gas lo cargan en barcos mexicanos, pero no termina en México, mi estimado. Es verdad. Estos barcos cargados con gas que dicen que va para México, se desvía hacia Oriente. Porque en Oriente cuesta 8, 10, 12 veces más que llevándolo a México. Ese es un tema muy importante. Hugo, ha sido encantador conversar contigo, como con todos los líderes. Tenemos que despedirnos, desgraciadamente, pero no se olvide, no somos súbditos, somos ciudadanos. Hasta el próximo sábado, que Dios los acompañe. Adiós.